El propósito de este video es recordar algunos conceptos básicos de geometría y las nomenclaturas que se usan en esta rama de las matemáticas. Entonces, comencemos con el video. Primero vamos a comenzar definiendo qué es la geometría. Entonces diremos que la geometría es una rama de la matemática que se ocupa del estudio de las propiedades de las figuras en el plano o en el espacio, incluyendo puntos, rectas y planos. Entonces, este es el concepto de geometría. Veamos ahora algunos conceptos básicos de la geometría. Entonces, en primera instancia tenemos el concepto de punto. ¿Qué es el punto? Tenemos que el punto es una figura geométrica adimensional. ¿Qué quiere decir esto? Que no tiene longitud, no tiene área, no tiene volumen. ¿Verdad? No es un objeto físico. Entonces, eso es el punto. Entonces, es una figura geométrica adimensional porque no tiene longitud, ni área, ni volumen. A los puntos se les suele nombrar con una letra mayúscula o se les suele nombrar con letras mayúsculas, porque pueden ser A, B, C, etcétera, ¿verdad? D, E, F, G. Entonces, damos un ejemplo, representación. Entonces, aquí tenemos este punto que le colocamos D, a este punto que lo nombramos con la letra A, este punto lo nombramos con la letra B y este punto lo nombramos con la letra C. Entonces, de esta manera podemos nosotros nombrar puntos en una figura, asignándole a cada punto una letra mayúscula. Vamos con el siguiente concepto de básico, que es el concepto de recta. La recta es una sucesión infinita de puntos que se extiende en ambas direcciones. El símbolo de esta figura geométrica es este. Entonces, este símbolo de flechita y este otro símbolo de flechita indican que es una sucesión infinita, tal como lo indica en la definición. Entonces, y es infinita en ambas direcciones, ¿verdad? Tanto en el sentido de la derecha como en el sentido de la izquierda. La recta, al igual que el punto, no tiene ancho, ni altura, ni grosor. ¿Mm? Veamos algunos ejemplos. Entonces, tengo un punto A y tengo un punto B. Entonces, yo puedo trazar pues la recta que pasa por esos dos puntos y la puedo nombrar como recta AB. Y también lo puedo nombrar como recta BA. No importa, recta AB o recta BA. Y su símbolo arriba. ¿Verdad? No olviden su símbolo arriba. Entonces, otro ejemplo, si tengo los puntos DC, entonces puedo trazar la recta sobre esos puntos y esta la puedo llamar como recta CD, colocándole su símbolo, o también lo puedo nombrar como recta DC. Entonces recta CD, como aparece aquí, o recta DC, es la misma recta. Entonces ahí tenemos el siguiente concepto básico, que es el concepto de recta. Vamos ahora con el tercer concepto, que es el concepto de segmento. ¿Qué es el segmento? Pues el segmento es una parte de la recta, limitada por dos puntos. El símbolo del segmento es, entonces, este es el símbolo para no estar escribiendo la palabra segmento. Entonces, es una parte de la recta, o sea, es solo una parte de la recta que está limitada por dos puntos. Veamos el ejemplo. Tengo el punto E y el punto F. Entonces, yo puedo construir el segmento EF y lo puedo nombrar de esta forma, ¿verdad? Segmento EF, o si no quiero escribir la palabra, entonces simplemente coloco el símbolo de segmento arriba, de segmento EF. Y también lo puedo nombrar como segmento FE, EF o segmento FE, de cualquiera de las dos maneras. Entonces, aquí tengo otros dos puntos, entonces puedo construir el segmento AB, ¿verdad? Y lo puedo nombrar como segmento AB o también segmento BA. La recta y el segmento tienen esa característica, ¿verdad? Entonces, se puede nombrar como AB o BA.
Lo mismo aquí, DC o CD, siempre colocándole su símbolo en la parte de arriba. Y el segmento también, este segmento puede nombrarse como EF, como yo lo tengo acá, o puede nombrarse también como un segmento FE. Lo mismo acá, segmento AB, o lo puedo nombrar como segmento BA, sin olvidar colocarle su símbolo. Entonces ahí tenemos el tercer concepto básico de lo que es la geometría. Vamos con el siguiente concepto, que es el concepto de rayo o semirrecta. Entonces, el rayo o la semirrecta también es una parte de la recta que tiene un punto extremo. En otras palabras, tiene un comienzo, pero no tiene un fin. Su símbolo es, entonces, este es el símbolo para el rayo. ¿Ya? Este es el símbolo. Entonces, vamos con el ejemplo. Tengo dos puntos. Si yo quiero construir el rayo AB, entonces sería de esta forma. Y su símbolo acá sería AB. En el rayo no sucede lo mismo que con el segmento y con la recta. Este rayo yo no lo puedo nombrar como rayo BA, porque si lo nombro como rayo BA ya es otro rayo diferente de este. Y se los muestro. Entonces tengo siempre los puntos AB. Y entonces ahora voy a construir el rayo BA. Entonces el rayo BA es este. Entonces el símbolo acá. Entonces el rayo BA y el rayo AB no son iguales. ¿Por qué? Porque el rayo AB quiere decir que comienza en A y se extiende infinitamente hacia B. Y el rayo BA quiere decir que comienza en B y se extiende infinitamente hacia A. Entonces, cuando nombren rayos sí tienen que tener cuidado, ¿verdad? Porque aquí no es igual que con la recta o con el segmento. Aquí se tienen que tener mucho cuidado con esto. Veamos ahora algunas propiedades de los puntos y las rectas. Entonces, propiedad número 1. Dados dos puntos, solo hay una recta que los contiene. Si yo tengo dos puntos MN, solo hay una recta que va a pasar por esos dos puntos. Entonces, esa es la primera propiedad. Dados dos puntos, ¿verdad? Si yo tengo dos puntos, solamente hay una recta que va a pasar por esos dos puntos. Propiedad número 2 me dice que tres o más puntos son colineales si están en la misma recta. Entonces, en este caso, de los puntos A, B y C son colineales porque están en la misma línea o en la misma recta. Entonces, cuando tres o más puntos son colineales, es porque están en la misma recta, ¿verdad? Vamos con la otra propiedad. Dice que la intersección de dos rectas es un punto. Entonces, si yo tengo una recta que le puedo llamar recta 1 y se intersecta con una recta 2, ¿verdad? Cuando la recta 2 y la recta 1 se interceptan, el punto el lugar donde se intersectan, entonces es un punto. Entonces la intersección de dos rectas es un punto. Hagamos ahora un pequeño ejercicio, ¿verdad? Para que podamos recordar estos conceptos. Dice: con la siguiente figura conteste lo que se le pide. Entonces, vamos a primero dibujar la figura. Bien, aquí tenemos la figura. Entonces, veamos en el número 1 que nos pide. Dice, número 1, tres puntos colineales. Entonces, en esta figura que tengo acá, entonces me están pidiendo que escriba tres puntos que son colineales, o sea, que están en la misma línea. Entonces, veamos, tres puntos colineales, A, D y E, no pueden ser colineales porque no están en la misma línea. Pero los puntos A, B y C sí son colineales porque están en la misma línea. Entonces la respuesta aquí, los puntos colineales serían A, B y C. Número 2. Me están pidiendo que escriba tres segmentos. En la figura hay más de tres segmentos, pero solo me están pidiendo tres. Vamos con el primero. Entonces, segmento A, B, con su respectivo símbolo. Vamos otro segmento porque me piden tres. Entonces sería el segmento BC.
Tengo el AB, ahora el segmento BC, con su respectivo símbolo, para que sepamos que es segmento. Y también, ¿verdad? Puede ser el segmento CE, miren, CE, con su respectivo símbolo. Solo me piden 3. Repito, en la figura hay más, ¿verdad? Nosotros solo escribimos el AB, el BC y el CE. Pero además hay 3 segmentos más, el AD, el DE y el AC. Bien, vamos con el número 3. Me pide 3 rayos. Entonces, veamos. Primero, el rayo AB. Correcto, tenemos el rayo que comienza en A y se extiende infinitamente hacia B, que sería el mismo rayo AC. Entonces, con su respectivo símbolo, ¿verdad? No olviden colocar los símbolos arriba, ¿verdad? Para saber que son rayos. Otro rayo sería el rayo CA. ¿Mm? Empieza en C y se extiende infinitamente hacia A, que sería también el mismo rayo CB, ¿verdad? Porque estos 3 son colineales. Entonces su símbolo y otro rayo más, ¿verdad? Podría ser el rayo BC con su respectivo símbolo. Hay otro rayo que sería el rayo BA, ¿verdad? Pero solo me piden 3. Entonces, ahí tenemos el ejercicio, ¿verdad? Me pidieron 3 puntos colineales, 3 segmentos y 3 rayos. Fíjense que usé la nomenclatura de cada uno de ellos. Los puntos con letras mayúsculas, los segmentos, ¿verdad? Como ya vimos su símbolo, ¿verdad? Y los rayos, tal como ya vimos sus símbolos, ¿verdad? Entonces, no olviden colocar la simbología cuando ustedes les toque identificar puntos, segmentos, rayos o rectas. En este caso no me pidieron identificar rectas. Bien, en el siguiente video vamos a definir lo que es un ángulo, ¿m? Y lo que son las rectas paralelas cortadas por una transversal, o sea, el tema de ángulos y rectas.